Son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta mañana de día miércoles 20 de julio. Una mañana, como ha sido la tónica durante esta semana, bien helada, pero ha subido un poco ya la temperatura. Hay 6,7 grados a esta hora, de acuerdo a lo que señala la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a continuar con las conversaciones. Saludamos a esta hora de la mañana a la abogada, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante además del Consejo Directivo del Servicio Electoral, la profesora María Cristina Escudero. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy bien, gracias por esta invitación. No, gracias a usted por aceptar conversar respecto de el proceso constituyente, estas semanas que quedan, por cierto, para lo que va a ser el plebiscito de salida del próximo día 4 de septiembre y, por supuesto, también los escenarios que se abren independiente del resultado que haya en esa elección. Propósito de ese último punto, profesora, le quería pedir una reflexión porque efectivamente da la sensación a veces porque, sobre todo a partir de las diferentes especulaciones que han surgido a partir de los resultados de algunas encuestas que otorgarían una victoria al rechazo en el plebiscito de salida. Se ha hablado mucho respecto de el escenario que podría haber para el proceso constitucional si es que ocurre el triunfo de esa opción versus lo que pueda pasar con la implementación de la nueva constitución respecto de una eventual victoria del apruebo y los escenarios que se abren en ese sentido. Le quería pedir una reflexión al respecto de cómo se ha producido el debate en torno al proceso constituyente, porque pareciera que más que el texto, a veces discutimos respecto de lo que va a pasar a partir del próximo 5 de septiembre. Sí, así es. Bueno, se ha abierto un escenario que para muchos no se lo habían planteado con anterioridad, que era qué pasa si gana el rechazo. ¿Ya? Sería un escenario bastante extraño, pero que al parecer en Chile las encuestas lo darían como posible, porque en procesos constituyentes en democracia que han terminado con un plebiscito de salida, la verdad que no hay casos en que ese plebiscito de salida, el nuevo texto no se haya aprobado por la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, es un escenario, por eso digo extraño, pero que al parecer podría ocurrir si es que las encuestas siguen como están. Y por otro lado, claro, la discusión es algo que tiene que darse, ¿ya? Porque es un escenario posible y más allá del texto, es un problema político importante. ¿Ah? Porque el texto de la Constitución del 80 fue descartado por la ciudadanía en el plebiscito de entrada, porque el resultado fue muy contundente. ¿Ya? El Ujú. 80% dijo que quería una nueva constitución y esto fue en un escenario de después de un estallido social, de un escenario además en que se venía discutiendo el reemplazo de la Constitución del 80 hace bastante tiempo. Yo podría trazar los primeros argumentos en contra de la Constitución desde la misma transición, ¿no? Desde que fue el plebiscito del 80 sin registros electorales, ¿verdad? Y todo lo dudoso que fue ese plebiscito, ¿ya? Pero con mayor intensidad a partir de las movilizaciones sociales del 2006 y del 2011, ¿ya? Y una campaña electoral del 2013 en que todo fue acerca de tener una nueva constitución y un proceso constituyente. Entonces, los procesos constituyentes, cuando uno los estudia, los que son en democracia, son procesos que se van consolidando en el tiempo, o sea, van avanzando. Es una idea que no se va. Ujú. ¿Ya? O sea, una vez que la ciudadanía identifica la Constitución como un problema para su desarrollo en el país, ¿verdad? Es algo que persiste. Por lo tanto, además tenemos como una manifestación expresa de un 80% que dice que así es, ¿ya? Ni siquiera lo estamos interpretando indirectamente. Entonces, hay que darse una nueva constitución. Y esa es la importancia de la discusión de qué pasa después del 4 de septiembre si es que ganase el rechazo y la discusión de si seguimos con un nuevo proceso constituyente o tenemos otra alternativa no es menor. Ujú. No sé. Profesor,
Sí, profesora. Bueno, a propósito de eso que comentaba y del debate que se ha dado en torno a los escenarios a partir del plebiscito, se ha cuestionado mucho, se ha hecho la pregunta respecto de cómo se debiese reconducir este proceso y quién debiese encabezar el mismo, o, en otras palabras, dónde está ese poder para reconducir o mantener la continuidad del proceso constituyente. Hay quienes sostienen que esto debe continuar en la ciudadanía, como se ha expresado, por ejemplo, en los plebiscitos que permitieron que finalmente se conformara o que se avanzara hacia una nueva constitución y posteriormente a la conformación de una convención constitucional. Pero hay quienes sostienen que, dado lo que se ha visto a través de sus ojos, claro, porque no es la opiniones personales, por lo que se ha visto en el trabajo de la Convención Constitucional, esto debiera ser conducido por otras instituciones, el Congreso, o llámese, o llamar a otra elección para ver la forma en la cual se debiese conducir. ¿Qué visión tiene al respecto y cómo se debiese mantener entonces este proceso continuo que ya lleva algunos años y que está en este momento culmine, que es la elección del plebiscito del 4 de septiembre? Bueno, primero quisiera decir que ojalá no se dilatara mucho esa decisión, ¿ya? Porque genera bastante inestabilidad social y política. ¿Ah? Y por distintas razones que se han esgrimido, pero yo voy a decir una, una otra razón que se nos parece olvidar, pero que fue muy debatido en su momento, es que a ver, cuando uno está en democracia, el proceso constituyente mismo, yo lo veo más radicado en otra instancia que en el Parlamento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que seguir funcionando, el país tiene que seguir funcionando, un Congreso tiene que elaborar su presupuesto, decidir leyes que son importantes para el bienestar de las personas y mezclar ambos temas en el Congreso en el fondo confunde una discusión que tiene que ser de largo plazo con una discusión contingente. Entonces a mí me parece que el mejor mecanismo sigue siendo uno que esté separado del Congreso, ¿ya? Pero tiene que haber un acuerdo político porque no tenemos trazado ese camino. Y habiendo dicho eso, entonces el mejor mecanismo es el que concite un mayor apoyo político, ¿ya? Porque eso también se trasunta a un apoyo social. Y no tenemos que olvidar qué fue lo que nos llevó a una constituyente, ¿verdad? Y fue justamente una demanda por una mayor participación en el proceso de toma de decisiones y una desconfianza en en las instituciones políticas que tenemos en la actualidad. Entonces, no podemos descuidar todos los objetivos que tiene un reemplazo constitucional. Por uno, la relegitimación del sistema político y por otro, también los contenidos de tener otras fórmulas para avanzar en el desarrollo del país. Entonces, en mi opinión, sigue siendo que una instancia como la convención es una buena instancia. ¿Ya? Ahora la discusión, la discusión está en cómo gatillar esa instancia, las reglas de selección de los convencionales nuevamente, entonces tiene que producirse ese debate que debiese liderar el Ejecutivo con el Congreso. Y en ese sentido, entonces, esta interpretación que dio el presidente Gabriel Boric respecto de que, por ejemplo, si es que triunfara el rechazo, se debiese convocar una nueva convención constitucional, respetando un poco lo que se estableció en la reforma, que en el fondo permitió este proceso a la actual constitución, pero que generó varias reacciones en contra respecto de que el presidente no debía tirar estas líneas, etcétera, etcétera. Esa interpretación que hizo el presidente va en la línea correcta a su juicio. Bueno, yo creo que el presidente y el ejecutivo tienen un deber de liderar los procesos políticos. ¿Ah? Y eso es lo que él está haciendo desde la convicción de cómo debiese seguir un proceso constituyente. Ahora, eso él lo tiene que debatir con el Congreso, ¿ya? Porque estamos en un presidencialismo en que así se dan las cosas. ¿Ah? Ese es el proceso político, esas son las reglas. ¿Ah? Pero él está marcando una línea de acción que es la que él va a seguir y va a discutir y va a tratar de afirmar en un acuerdo político.
y las normas bases bajo lo que él ve que es el proceso están en la Constitución. Lo que pasa es que no se puede gatillar automáticamente porque esa Constitución tiene fechas y plazos que ya expiraron. Entonces, al menos tenemos que entrar tiene que entrar a discutir en alterar esas fechas y plazos, y cuando haga eso, ¿verdad?, va a tener que discutir todo el resto. Porque porque estamos en una democracia en que la pluralidad de opiniones tiene que escucharse. Y esto quedó así. ¿Ya? No, yo participé de esa comisión técnica que bajamos el acuerdo político a las normas constitucionales. Ahí va a entrar mi hijo. No, no se preocupe. Y por lo tanto, esperamos un segundo. Sí, no, no se preocupe. Bueno, ahí está, estamos conversando, aprovechamos de recordarle a nuestros auditores y auditoras con la abogada, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Directivo del CERVEL, la profesora María Cristina Escudero. Profesora, no se preocupe, no le cuento las veces que mi hijo también se ha metido en esta etapa de teletrabajo Estamos en las transmisiones del radioanálisis, así que son, son cosas que pasan, sí, sobre todo en época de vacaciones, además sobre todo en época de vacaciones, sí. exactamente. Bueno, profesor, estábamos conversando respecto de estas distintas alternativas que aparecen al plebiscito o los resultados que se puedan dar el próximo 4 de septiembre. Y otra de las propuestas que han surgido desde algunos sectores es la conformación de un comité de expertos en caso de que triunfe el rechazo para continuar con la redacción de la nueva propuesta constitucional. Lo que a priori pareciera ser una alternativa que en ciertos sectores gusta, pero que también es engañosa en el sentido de que da la cierta idea que puede ser un poco tendenciosa respecto de que al interior de la convención constitucional que fue electa para redactar la actual constitucional no hubiese gente preparada para hacer ese trabajo, siendo que hay profesionales destacadísimos en distintas materias que participaron de ese proceso. También gente que proviene de la sociedad civil, que tiene bastante expertise en esas áreas. Entonces, ¿qué opinión le merece eso respecto de estas propuestas también que llaman a estos suerte de comité de expertos? Bueno, usted también ha formado parte de algunos comités de expertos sin ir más lejos para asesorar lo que ha sido este proceso constitucional. ¿Cómo ve esa discusión también? A ver, yo he participado en comités de expertos, pero los comités de expertos no es igual a una independencia absoluta y a que esto va a ser como en una burbuja y los expertos tenemos la razón de todo. ¿Ya? Los comités de expertos, lo que yo he participado, por ejemplo, fue bajar una decisión política previa. ¿Ya? Entonces, siempre antes hay una decisión política, uno decide si quiere una educación pública o una educación privada, y después vienen los expertos y te pueden decir cuál es la mejor opción dentro de la opción política que uno tomó. Si optó por la educación pública, bueno, los expertos nos dirán cómo se implementa eso de la mejor manera, ¿ya? Pero no pueden reemplazar la decisión política previa. ¿Ya? Ujú. Ahora, eso es sin perjuicio de que los expertos puedan jugar un rol muy importante ayudando a las decisiones políticas. ¿Ya? Y, eh, y claro, si se decide por un comité de expertos, sería una instancia muy poco heterogénea, porque los expertos tienen un tipo de formación, o sea, pertenecen a las universidades, tienen esas visiones, que no está mal, ¿ya? Pero no necesariamente ven todas las instancias, y menos si es que en un grupo solamente la diversidad de ese comité de expertos son las visiones políticas, ¿ya? Porque hay muchas otras cosas que se tienen que plasmar en un texto constitucional, ¿ya? Entre otras cosas que se tiene que legitimar. ¿Ya? Ahora, si la ciudadanía va y vota que quiere un comité de expertos, no hay muchas más vueltas que darle. Yo no se lo Ujú. aconsejaría, ¿ya? Porque creo que la riqueza de la discusión constitucional está en lo que pueda aportar la ciudadanía a través de la participación, de la deliberación, ¿verdad? Desde las distintas perspectivas. Ujú. Eh, eso es como mi opinión a priori, Ujú. pero queda Sí, mucho por discutir.
Sí, profesora, y tomando en cuenta toda su experiencia, bueno, usted ha escrito libros relacionados con procesos constituyentes, experiencias comparadas a nivel internacional, regional, sobre todo, ¿qué podríamos decir del proceso chileno respecto de eso último que mencionaba, la riqueza de ideas, la posibilidad que se abrió, que se dio para debatir distintos puntos de vista? ¿Cómo poder evaluar el proceso constitucional chileno en ese sentido? A ver, si uno mira el texto, es un texto que innova en muchas partes. Probablemente va mucho más allá de lo que unas instancias de expertos hubiesen recomendado. Sueña con la descentralización, sueña con los derechos fundamentales, tiene una carta de principios y valores, ¿verdad? Que yo creo empatiza, ¿verdad?, con muchas de las cosas que tiene problemas que estaban manifestadas en las encuestas, que la ciudadanía estaba muy disconforme, el principio de la solidaridad, de la igualdad. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, al transformar tanto también genera, ¿verdad?, genera, yo creo, incertidumbres y genera ciertas resistencias institucionales, y eso es el debate que estamos viendo, ¿verdad? Entre que algunos dicen, sí, esta parte está muy buena, esta otra parte no me gusta tanto, y como el proceso fue muy rápido y quizás muy cerrado, ¿ya? La deliberación de los convencionales, eso no ha generado la empatía suficiente hasta ahora para que en las encuestas veamos que una adhesión del apruebo más fuerte al texto Ujú, constitucional. Entonces tenemos un aprendizaje que hacer de cómo abrir, de cómo fue el proceso mismo, la deliberación, cómo lo fue entendiendo, cómo lo fueron entendiendo los distintas, tanto la ciudadanía como los actores políticos que estaban fuera del proceso, cómo se fue entendiendo la discusión, ¿ya? Y yo creo que ahí hubo un distanciamiento, se fue distanciando la convención de lo que pasaba en el resto del país, y yo evaluaría que por ahí va, ¿verdad? Lo que por eso le ha costado a la ciudadanía comprender el proceso, ¿verdad? Y es lo que se refleja en la encuesta. Ahora, falta tiempo y falta la campaña, ¿verdad? Y ujú. falta como, a lo mejor ahí se produce un acercamiento, uno no sabe, las elecciones siempre se ganan el día de la elección, ¿verdad? Y pero yo miraría, ¿verdad?, cómo fue ese proceso, cómo empatizó la convención con la ciudadanía, porque, yo veo, ¿verdad?, que por ahí se fue generando una brecha, ¿verdad?, que se fue ampliando a lo largo del proceso, que puede tener causas entendibles, ¿verdad? El Ujú. tiempo con el que estaban trabajando, la presión con la que estaban haciendo la deliberación, y esto que efectivamente todos vimos, todo, no solamente vimos lo bueno, vimos lo malo de las discusiones, ¿verdad? Entonces eso Ujú, también fue generando una brecha. Así son los procesos que son transparentes 100%. ¿Ya? Uno ujú. no solamente ve la virtuosidad del acuerdo, también ve, ¿verdad?, cómo se produce ese acuerdo y las peleas y otras cosas que hay entre medio. Entonces, eh, creo que ahí hay un aprendizaje que hacer. Ujú. Profesora, bueno, nos quedan un par de minutos, pero ¿y este anhelo que han levantado varios sectores respecto de llegar a una casa para todos o que o que la Constitución tiene que ser lo más representativa de la mayor cantidad de gente posible? Viendo la experiencia comparada, ¿se puede alcanzar a través de este tipo de procesos? Porque uno a priori pudiese pensar que es prácticamente imposible dejar a todo el mundo contento. Sí, efectivamente, bueno, se puede en la medida en que se vayan respetando las distintas visiones, ¿ah? En que la instancia en la cual se está discutiendo sea lo más representativa posible, que esta sea permeable a lo que la ciudadanía piensa, que los temas que son muy difíciles, ¿verdad?, que uno sabe que son muy difíciles, aun cuando haya una mayoría en una instancia de deliberación, pero que son muy difíciles para la ciudadanía, quizás no debiesen ser establecidos en la constitución, sino quedar
un principio general y entregado a la deliberación más contingente que da el Congreso, ¿verdad? Que puede ir variando, porque esas rigideces a veces también hace que personas no se sientan acogidas por el texto constitucional. Entonces, también es recomendable no ser tan específico en ciertos temas que dividen y ser más y enfocarse más en los temas en que tenemos cosas comunes. Uh-huh. Profesora María Cristina Escudero, agradecerle esta oportunidad que ha tenido para compartir su opinión, su reflexión con nuestros auditores y auditoras. Agradecerle, por cierto, y la esperamos en una pronta ocasión acá nuevamente en Radio Universidad de Chile. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una Gracias. buena mañana. Ahí estaba entonces la abogada, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora María Cristina Escudero, conversando respecto del proceso constitucional y los distintos escenarios que se han propuesto para el 5 de septiembre, el día después del plebiscito constitucional, sobre todo aquellas propuestas que han surgido en caso de que triunfe el rechazo, que de acuerdo a algunas encuestas es la opción que corre con ventaja, pero como advertimos acá siempre, las encuestas no necesariamente reflejan lo que finalmente se va a expresar en el voto ciudadano el próximo 4 de septiembre. Así que hay que siempre analizar esos temas con cuidado. Son las 9:54, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por la compañía y lo invitamos a que siga junto a la 102.5 FM, también en la compañía de la red de radios que piensan, también de la señal de televisión de la Universidad de Chile, 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl y acá en la radio, la 102.5 FM. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo, así que siga junto a nosotros. Que tenga un buen día, gracias a todo el equipo de la radio. Nos vemos, hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis.